en 678 Domingo. Nos visita el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Las encuestas generan nerviosismo en la oposición. El 40% de imagen positiva de Cristina Kirchner. ¿Por qué Cristina tiene 40%? Esto le iba a preguntar. Y bueno, Cristina tiene 40% porque ante todo es el fenómeno de liderazgo político más fuerte de la Argentina. Tiene un desempeño y un liderazgo político muy marcado y el kirchnerismo ha manejado la agenda política de este país desde hace 12 años. Notable. Y de alguna manera la oposición y también los periodistas, analistas, somos comentaristas del kirchnerismo. El riesgo es que la oposición lo sea, porque no es nuestro trabajo. Sí, por cierto, pero quiero decir, también podríamos ser comentaristas de algunos logros de la oposición. Lo que pasa es que... Es que no hay. La oposición está... Hace un año que está en la Luna de Valencia. La oposición está... Hace un año que está en la Luna de Valencia. Mientras la oposición hace la plancha, el kirchnerismo avanza por todos lados. Llamado a la solidaridad. Se necesita que la oposición se despierte. Muchas gracias. Se necesita que la oposición se despierte. Muchas gracias. Mauricio y Sergio tienen que ser una misma cosa y Sergio y Mauricio tienen que juntarse. ¿Vos crees que tienen que juntarse, si no, peligrosamente para la oposición el kirchnerismo puede reelegir? Y sí, te ganan por goleada en todas. Te ganan por goleada en todas. El acuartelamiento de una parte de la policía santacruceña. La situación con la policía en la provincia de Santa Cruz. ¿El gobierno va a tomar algún tipo de intervención? ¿Cuál es la óptica del gobierno sobre este conflicto? Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública. Por lo tanto, incurren en un delito de sedición. El foco del conflicto ha surgido en Caleta Olivia, son 260 agentes efectivos sobre un total de casi 5.000 que tiene la Fuerza de Seguridad en la provincia de Santa Cruz, conflicto que debe ser absolutamente normalizado próximamente. Dolina se refirió al discurso intolerante de un sector. ¿Qué sabe, Charry? A ver si tenés dos dedos de frente. Callate la boca, metete en tu tema. Si sos K, me encanta. Yo te aplaudo, pero no seas mogo. No seas mogo. Porque eso es ser mogo, mi amor, en pensamiento. Porque eso es ser mogo, mi amor, en pensamiento. Tenemos una definición de que con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. Con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. Esta cosa de que yo escuché en algún momento de vamos por todo, parecería ser que vamos por todo es vamos por todo incluso por tu vida o por lo que sea. Vamos por todo incluso por tu vida o por lo que sea. Hay que estar un poco perturbado para creer que el gobierno se propone matar a sus enemigos. De manera que si lo que hacemos es dignificar esta clase de opiniones, otorgando previamente una distinción que lo ubica a uno en el pináculo de la inteligencia y de la cultura, estamos cometiendo un error gravísimo. Empieza 678, el programa que despeja los nubarrones operísticos. Hace 4 años. 10 días sin lluvias en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría con cielo despejado, pero mañana va a ser la excepción. Pero mañana ya, a la hora de levantarse, 6, 7, 8 de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana. Hace 2 años. Miren la temperatura, 35 grados. En ese momento puede empezar a llover. 6 de la tarde. Eso es bueno. 7 de la tarde, paro ahí. ¿O no? 6 de la tarde. Eso es bueno. 7 de la tarde, paro ahí. ¿O no? Y la semana pasada... No ha cesado el peligro de tener tormentas de intensidades, como les decía hoy, 6, 7 o más, 6, 7 o más. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar.
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy transmitiendo el aniversario del natalicio de Alfredo de Ángeles, un poeta de la Patria Chica y de la Grande también. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Tenemos a un invitado ciertamente especial. Con nosotros está Jorge Capitanich. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto. Jorge Capitanich, hombre de la colonia José Mármol, la Montenegrina, así se llama ahí en el Chaco, descendiente de montenegrinos, es el jefe del gabinete de ministros y es la voz que más cabalmente dio respuesta a aquello de queremos preguntar. Lo que pasa es que, bueno, apenas está resuelta la necesidad, se acabó el derecho, aparentemente, ¿no? Para contradecir Evita. Muchas gracias, señor jefe de ministros. Al contrario. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche, saludando otro natalicio, aparte del de Ángeles, que es revista Horizontes del Sur, no sé si la pueden enfocar por allí. Es una revista que dirige nuestro compañero Edgardo Moca. Bueno, a ver, ahí está bien. Horizonte es una revista de debate político, cosa que nos interesa a todos. Aquí no se fuera, digo, en el marco de la oposición. Pero vamos a ir al primero de los informes de esta noche, que tiene que ver con el acuartelamiento de un sector de la policía en Santa Cruz y, por supuesto, el usufructo político y mediático. Vamos al informe. El acuartelamiento de un sector de la policía de Santa Cruz y el aprovechamiento político de los medios independientes. La situación con la policía en la provincia de Santa Cruz. ¿El gobierno va a tomar algún tipo de intervención? ¿Cuál es la óptica del gobierno sobre este conflicto? Y si se analiza que esta situación pueda extenderse a policías de otras provincias, teniendo en cuenta lo que pasó a fines del año pasado. Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública. Por lo tanto, incurren en un delito de sedición. Vamos a hablar con Alejandro Ojeda, policía de Caleta Olivia, allá en Santa Cruz. Ahora, Ojeda, ¿no cree que pueden ser sumariados, pueden ser separados de la fuerza por una medida de estas características? Sí, están todas las posibilidades, pero bueno, nosotros consideramos que esto es hasta la última consecuencia, como nosotros siempre decimos. Ojeda, ¿a qué se refiere hasta las últimas consecuencias? Sí, así nos van a sumariar o bueno, veremos a lo que decida la masa. Siempre dice, vamos hasta las últimas consecuencias. El foco del conflicto ha surgido en Caleta Olivia, son 260 agentes efectivos sobre un total de casi 5.000 que tiene la Fuerza de Seguridad en la provincia de Santa Cruz. Conflicto que debe ser absolutamente normalizado próximamente. La estrategia urdida por grupos opositores, en donde muchas policías provinciales fueron instrumento el 2 de diciembre del año 2013, en realidad fue una estrategia golpista. Por lo tanto, debe existir cohesión y disciplina en las fuerzas de seguridad para servir a los habitantes de cada provincia. Cualquier cuestión que esté asociado a autoacuartelamiento es un delito y, a su vez, se tiene que terminar en la República Argentina la tendencia a construir apología de delito sistemática. Esto es decir que en diciembre va a ocurrir tal cosa por la articulación de movimientos sociales opositores. La Argentina se va, te diría, poniéndose cada vez más fea la mano, para que lo entiendan bien. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar. A esto les digo que falta mucho para que se vayan. En diciembre del año que viene se tendría que entregar el mando la presidenta. Los tiempos nuestros no son los tiempos de los políticos. Los tiempos nuestros no son los tiempos de los políticos. Se tiene que terminar en la República Argentina la tendencia a construir apología de delito sistemática. Esto es decir que en diciembre va a ocurrir tal cosa, hay que ejercer la autoridad correspondiente. Y un policía que promueve acciones de esta naturaleza está delinquiendo y, por tanto, debe ser condenado por tal delito. No hubo mención alguna en la conferencia del jefe de gabinete del viernes referido al accionar mediático. Sin embargo, los medios opositores jugaron a la victimización, aprovecharon para seguir fogoneando el tema y no condenaron el acuartelamiento. Capitanich, que agregó una frase muy tremenda y desafortunada, que dijo que además quienes difundiéramos esta información que hablaba de este autoacuartelamiento en Santa Cruz, estábamos de alguna manera fogoneando el conflicto.
no le hacemos caso, y por eso hemos llamado a Alejandro Ojeda, suboficial escribiente de la policía de Caleta Olivia. Sí, desafortunado lo de Capitanich. Como siempre, tiran hasta el fuego para apagar el incendio. El gabinete dijo que las protestas policiales son un delito de sedición, cosa que yo eventualmente puedo compartir, pero agregó que informar sobre los casos es apología de ese delito. Ah, mira vos, o sea que no se puede decir nada. Atención con este asunto porque entramos en una zona complicada, que es el delito de informar, que es un delito que yo no tenía previsto de los delitos. Uno tiene que tener cuidado, ¿no? Yo estoy alertando por el autoacuartelamiento que me preocupa como ciudadano y como periodista, pero si lo informo, yo también soy acusado, ¿no lo puedo informar? Capitanich dijo que es un delito de sedición por parte de los policías y que informar sobre eso también es una cuestión que el gobierno va a tener en cuenta porque también es delictivo informar sobre este tipo de situaciones. Pero ¿cómo no vas a tocar un tema tan grave como es eso, no? Entonces ciertas malas noticias mejor omitirlas. Y yo no, la verdad que en 50 años de periodismo nunca escuché una cosa igual, ¿no? El año pasado hubo levantamientos en muchas provincias y demás, se vivió un momento de mucha zozobra y este año, bueno, muchos están preanunciando que en diciembre, que ya es un clásico de los últimos años de la historia argentina, que puede haber un poquito de desestabilización y demás. Y en Santa Cruz, la provincia de la Presidenta, la policía comienza a hacer reclamos salariales. El temor de que se expanda ese reclamo a otras provincias. Todos los argentinos, el pueblo argentino, tiene que saber que eso es un delito de sedición y que tiene que ser severamente castigado. Este es el mensaje claro. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Uno imagina, Capitanich, cierta desazón todos los días a las 8 de la mañana a ver que están ahí, uno informando de todo, pero bueno, fuera de esto, a mí me parece que no hay ninguna duda, pero quisiera que ratifique bien los términos de esto que ha generado tanta indignación estos demócratas que jamás escucharon una cosa por el estilo, ¿no? No, pero la verdad es que uno pierde la capacidad de asombro, cómo inventan todo el tiempo, cómo interpretan de un modo capcioso las expresiones que uno expresa con mucha claridad y contundencia. La verdad es que es necesario, aparte de discutir esto en términos objetivos, nosotros observamos siempre la existencia de voceros que están señalando que efectivamente en el mes de diciembre se pueden producir determinado tipo de hechos, que son hechos naturalmente delictivos. Y en ese contexto lo que uno tiene que afirmar es lo siguiente: si alguien sabe presuntamente que van a existir hechos en una fecha determinada, quiere decir que no es una cuestión espontánea, sino que es una cuestión organizada. Y si es una cuestión organizada, naturalmente es necesario efectuar la investigación correspondiente. Entonces es necesario que el pueblo argentino tenga la tranquilidad necesaria y suficiente de que las instituciones democráticas y republicanas funcionan muy bien. Y para que funcione muy bien, debe permanentemente informar. O sea, se debe informar a la opinión pública para que se actúe en consecuencia. Esto es un caso, digamos. La verdad que cada vez que termino las conferencias, hago la transcripción correspondiente para ver exactamente cada frase y veo cómo interpretan cada frase. La verdad que es un caso de manual de operaciones, digamos. En segundo lugar, veo que esto tiene que ver con un manual de operaciones desde el punto de vista de una articulación opositora, de medios de comunicación opositores, que en definitiva mienten sistemáticamente. Lo veo también en columnistas, los supuestos columnistas prestigiosos de determinado tipo de diarios en la República Argentina, la verdad es que mienten sistemáticamente, como mienten en sus respectivas tapas. Hoy miraba el caso de la tapa de Clarín respecto a una supuesta ley que enviará el Poder Ejecutivo ante el Congreso, que lo habría informado el ministro Axel Kicillof. Todo mentira, pero es una cosa tremenda, o sea, es una capacidad impresionante de operación mediática permanente de mentira sistemática. Y esto es un tema que nosotros obviamente tenemos la necesidad de aclarar ante la opinión pública respecto a este tipo de maniobras. Pero la verdad es que necesitamos claramente que el periodismo ejerza también su rol crítico, como debe hacer, en el máximo nivel de libertad de expresión, como debe ser, pero no mentir sistemáticamente, porque la verdad es que esto afecta a la interpretación de la opinión pública. Seguro, y además no hay retractación, no hay pudor, no hay mesura alguna. Nunca, Edgardo jamás. Moca.
Sí, la pregunta va dirigida en este sentido. Es muy conocido que la calle, la ocupación relativamente violenta de la calle es uno de los pilares de las estrategias desestabilizadoras, particularmente en nuestro país, pero no solo en nuestro país. ¿Hay un grado de detección de cómo se están preparando y si se están preparando realmente estas cosas para diciembre? Porque también, digo, la mentira se cae cuando hay una transparencia, una información en el sentido de llevar tranquilidad, digo, ¿no? Bueno, frente a una declaración de Luis Barrionuevo, automáticamente, al convertirse en un problema de delito de acción pública, hay un fiscal que intervino y automáticamente se retractó. Pero esta es la cuestión. Nosotros necesitamos tener transparencia para comunicar a la opinión pública. Y esa es la única manera de salvaguardar los intereses del pueblo argentino. ¿Clarita? Sí, una pregunta con respecto al conflicto policial en Santa Cruz. ¿Cuál es la situación hoy? Ustedes, el gobierno, digamos, hizo una denuncia por delito de sedición ante la actitud de los policías. Por otro lado, también en la provincia, el ministro de Gobierno le inició sumarios a los policías que están generando el conflicto. Y a su vez hay leyendo en los diarios, hay una comisión policial que tiene atribuciones para negociar, hay una especie de negociación salarial instaurada desde el 2012 en la provincia, si no entendí mal. Quería saber cómo es el cuadro hoy. Sí, hay una asociación que no comparte el modus operandi de este conflicto en Caleta Olivia. En segundo lugar, hay una instancia de carácter administrativa respecto a los sumarios pertinentes para deslindar las responsabilidades correspondientes de los agentes que están incursos en este tipo de violación a la ley. Y, en tercer lugar, la instancia de acción por parte de la fiscal interviniente a los efectos de propiciar la denuncia correspondiente por delito de sedición. Esa es una instancia que tiene que ver con la intervención de carácter estrictamente judicial, pero creo que es muy importante plantear los dos planos, el plano estrictamente administrativo y el plano judicial. El plano judicial que también tiene que ver con un análisis que próximamente debe tener el Congreso. El senador Aníbal Fernández propuso oportunamente la modificación del artículo 252 del Código Penal para tipificar este tipo de conductas, porque definitivamente después de los episodios del 2 de diciembre en adelante del año pasado, esto es un tema que debe ser debidamente juzgado y también existe una instancia especial desde el punto de vista de la organización de los fiscales por parte de la Procuradora General de la Nación, precisamente porque es un tema que hace a la tranquilidad pública y ciudadana. De manera que son cuestiones que merecen una intervención por ambas vías para repudiar este tipo de hechos. Ha habido experiencia, además, jefe de ministros, como la que sucedió en Ecuador, donde el asunto parece ser regional, y a ese respecto hay alguien que ha tenido una mirada sobre la región siempre paternal, atenta y sobre todo vigilante. Estoy hablando de la administración de Washington, donde parece que hay nuevas incorporaciones al gabinete. Vamos a este informe y lo discutimos aquí en 678. El gobierno de Estados Unidos incorporó a una lobista de los buitres en su administración. La carta que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le envía al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Señor Presidente, me dirijo a usted a fin de llevar a su atención un hecho que, si usted lo confirmase, sería grave en las relaciones entre nuestros países. Me refiero a saber si quien usted nombró como presidenta del Public Interest Declassification Board, organismo bajo responsabilidad directa del gobierno de los Estados Unidos de América, la señora Nancy Soderberg, es, a su vez, la copresidenta de la American Task Force Argentina, entidad creada específicamente para atacar y difamar a la República Argentina y su presidenta. Grupo de tarea de los buitres, American Task Force Argentina. Liderazgo. Embajadora Nancy Soderberg, copresidente. Estuvo acá en la Argentina con alguien que es justamente con otra... ¿No dieron una conferencia con de Robert, prensa también? Claro, con Robert Shapiro. Ambos vinieron bajo el argumento, queremos negociar, en realidad vinieron a hacer otras cosas. Vinieron a hacer, hicieron reuniones, operaciones... En el diario Tiempo Argentino de hoy, los nexos políticos de los grupos de presión financieros que litigan contra la Argentina. Otros lobistas de buitres trabajaron para el presidente Barack Obama. Bill Wichterman se desempeñó como asesor principal del mandatario. Brian Gunderson ocupó el rol de jefe de staff en el Departamento de Estado.
Y Shapiro, el otro director de American Task Force Argentina, fue asesor económico de la campaña presidencial. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts. Esto habla de los estrechos vínculos que existen entre los fondos buitres, el sistema financiero, con el Partido Republicano, pero también con los demócratas. Uno, si tiene que analizar la democracia estadounidense, es una gran estructura vinculada con los lobbies, de quién financia a los partidos políticos. Soderbergh es asesora del presidente Obama en la clasificación y desclasificación de información de seguridad nacional. Obama, para la política interna de Estados Unidos, es un presidente débil. ¿Es invencible? A lot of people think so. I think even our president is afraid of him. Remember, our own president, Barack Obama, gave in to Singer, paid him and his associates over $12 billion when they threatened the United States government. And in fact, the United States Treasury said that Paul Singer and his associates were using extortion to get money out of American taxpayers. That's the same word, extortion, that your president used. We used it first, but the difference is our president gave in right away. Your president said, we won't pay for extortion. Encuentra en una posición de relativa debilidad a Obama para poder enfrentarse a los fondos buitres. Es ver cómo los lobbies actúan. Los lobbies son poder. Los lobbies intervienen y definen políticas de gobierno. Y esto es lo que uno puede ver en Estados Unidos. Hay una parte del poder norteamericano que apoya este tipo de movimientos, que apoya al sistema financiero como un factor de poder pero el presidente capaz de presionar países en el mundo. Pero Obama ha dicho que no. Obama es un presidente con muy poco poder en Estados Unidos. Obama, el presidente más poderoso del mundo. El personaje más poderoso del mundo, según la revista Forbes, siempre resulta ser el presidente norteamericano. Sí. Vamos a hablar de hombres poderosos, muy, muy, muy poderosos. El más poderoso del mundo. ¿Quién? Es el presidente norteamericano. Este señor, Barack Obama. I think even our president is afraid of him. El más poderoso del mundo. ¿Quién? Barack Obama. Los voceros locales de los buitres pusieron el grito en el cielo en defensa de Soderbergh. Cristina Fernández de Kirchner acaba de enviar una carta a Barack Obama, al presidente de Estados Unidos, 5 páginas, donde se queja, una carta larguísima, donde se queja muchísimo. Guerra con los Estados Unidos. Increíble. Así que no solo vuelve el enemigo del pueblo, los fondos buitres, sino que ahora el enemigo del pueblo también es todo Estados Unidos de Norteamérica. En el cronista.com de hoy, ¿quién es Nancy Soderbergh, la funcionaria que escrachó Cristina? ¿Es que acaso tenemos un desembarco de la Infantería de Marina de los Estados Unidos en la península Valdés? ¿Ha habido un lanzamiento de paracaidistas del Regimiento 101 aerotransportado de los Estados Unidos sobre la provincia de Salta? En el supuesto caso de que esta Nancy Soderbergh, que perfectamente podría ser un homónimo, no lo fuera, es indispensable que la presidente de un país que está automarginado del mercado mundial financiero se dirija en tono amenazante, intimidatorio, prácticamente patotero. La carta de Cristina Obama, en un áspero tono, le reclamó al presidente de los Estados Unidos que aclare si una funcionaria suya está vinculada con los fondos buitres. La carta Obama es un escalón más de esta conflictividad entre el gobierno de Cristina Kirchner y el de Barack Obama, ¿no? Pero todo esto es parte de toda esta estrategia, porque la lucha contra los fondos buitres le ha dado una épica que lo ha ayudado. Y no se quiere bajar de esa épica. Cristina Kirchner lo usa políticamente, por eso es... Otra vez en conflicto con Estados Unidos, Edgardo. Sí, así es, José Antonio, otra vez el conflicto con Estados Unidos, que lo mantiene latente Cristina Kirchner, La colonización mediática refleja el deseo de algunos por volver a una época pasada, y así lo mostró este fragmento de TVR que veremos a continuación. Eu lembro, Zeca, como se fosse hoje. Uma vez eu estava almoçando na Folha de São Paulo. E o diretor da Folha de São Paulo perguntou para mim: escuta aqui, ô candidato, o senhor fala inglês? Eu falei: não. Como é que você quer governar o Brasil se você não fala inglês?
Eu falei, mas eu vou arrumar tradutor. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Eu falei, mas eu vou arrumar tradutor. Mas assim não é possível. Não é possível. O Brasil precisa ter presidente que fala inglês. E eu perguntei para ele, alguém já perguntou se o Bill Clinton fala português? Não, mas eles achavam que o Bill Clinton não tinha obrigação de falar português. Era eu, o subalterno, o país colonizado que tinha que falar inglês. Ministro Cavallo quiere agregar algo sobre este tema, encantado. Vení. I want to add something to what the President said, specifically on the property rights and the defense of property rights that we have been emphasizing in connection with the convertibility system and the compliance with our obligation. Bueno, muy bien. Han visto cómo los ministros dominan el inglés more than the President. Sombra terrible de Sproul Braden, vengo a evocarte. Parece mentira que hoy, después de tanto tiempo de no verlos, de no hablarles, estén otra vez así. Señor Jorge Capitanich. Bueno, yo creo que uno también pierde la capacidad de asombro nuevamente, porque no puedo entender estas consideraciones en virtud de una cuestión central. Los fondos buitres atraviesan transversalmente al sistema político de Estados Unidos. Y no cabe la menor duda por la conexión que tienen distintos estamentos que la posición del gobierno de Estados Unidos ha sido favorable a los fondos buitres y hostil claramente a la República Argentina como país soberano. En realidad, todo el tiempo se pretende plantear de que Argentina sobreactúa la defensa de sus intereses y la verdad es que es de una tremenda percepción cipaya la que tienen estos personajes, porque lo que hace la Presidenta de la Nación es defender la posición como país soberano, defiende los intereses de la patria y del pueblo de la nación argentina, porque es necesario explicar nuevamente lo siguiente. Si alguien con 48,7 millones de dólares traduce a partir de un juez afín a sus intereses 832 millones de dólares, logrando una ganancia en dólares de 1.608% del año 2008 al 2013, eso es un escándalo. Y entonces ningún país, porque esto obviamente afecta a las relaciones bilaterales en términos de política exterior, puede hacerse el desinteresado y decir, por la plena vigencia de la independencia del Poder Judicial, no puede inmiscuirse el Poder Ejecutivo. La verdad que eso es prácticamente una desconsideración al país y si uno fuera menos considerado, diría, es una tomada de pelo. Sí, claro. Sí. Y la verdad es que nosotros consideramos que es absolutamente necesario fijar esta posición. Si existe una funcionaria que está en el gobierno de Estados Unidos y es una lobista activa en contra de la República Argentina, promoviendo claramente un apoyo a fondos buitre, que son grupos minúsculos, que atentan contra el desenvolvimiento del sistema político, económico y financiero internacional, por lo menos debe y merece una explicación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo hemos requerido oportunamente al encargado de negocios que está a cargo de la embajada. Hemos planteado claramente que sus consideraciones públicas afectan claramente a nuestra condición de país soberano. La República Argentina paga y cumple cabalmente sus obligaciones financieras, pero es claro, contundente y evidente que un juez de Nueva York toma una decisión que es absolutamente contraria a cualquier análisis de sentido común. Y esto es lo que nosotros tenemos que defender. Ahora, cuando uno observa, la oposición política votaron en contra de la ley de pago soberano. Dicen que van a pagar en forma inmediata a los fondos buitres, pero en realidad no le explican al pueblo argentino que nosotros, si el gobierno tomase la decisión conforme a lo que ellos proponen, en realidad corremos el riesgo de
tener entre 120.000 a 500.000 millones de dólares más de deuda, lo cual condicionaría el desenvolvimiento del país para los próximos años. Pero a su vez, lo que es necesario advertir es que aquí hay otros intereses en juego. No cabe la menor duda que cuando existen operaciones de prensa internacional planteando una búsqueda de fondos de empresarios argentinos pretendiendo ligar con funcionarios del gobierno, en realidad creo que todos saben lo que cuesta. Entonces, sinceramente, lo que uno debe advertir es lo siguiente. Los fondos buitres, ¿qué persiguen? ¿Persiguen maximizar el pago de una sentencia o persiguen una finalidad política para desestabilizar al gobierno y, en definitiva, promueven otro tipo de acción colateral? Ejemplo, pretender apropiarse de recursos estratégicos del Estado. Ejemplo, Vaca Muerta. Entonces, a mí me parece que acá hay una cuestión que es objetiva. Y esto daña las relaciones bilaterales y forma parte de un problema de política exterior. Cuando la República Argentina establece una acción ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, también los mecanismos de resolución, se dice claramente que si no acepta jurisdicción, por lo menos debe propiciar una solución pacífica a la controversia, porque forma parte claramente de la política exterior que rige la relación bilateral entre ambos estados. Por lo tanto, creo que la carta de la Presidenta de la Nación fue clara y enfática, y me parece que esto es absolutamente necesario en virtud de las relaciones entre ambos países. Veo que hay gente que dice que no le entiende, yo lo entiendo clarito, o sea que no hablan el castellano algunas personas, pero bueno. No, digo que hay un elemento que solemos pasar por alto, porque generalmente empezamos a discutir si el gobierno sobreactúa o no esta posición con Estados Unidos, la soberanía, con los fondos buitre. Y lo que uno me parece que tiene que hacer y leer entre líneas es que en realidad lo que también están diciendo es que si el pueblo, si hay una mayoría del pueblo que está a favor, en este caso, de oponerse a los fondos buitre, en realidad eso tiene que ver con una manipulación, tiene que ver con un elemento nocivo, ¿sí? Porque esa es otra lectura. Porque uno podría decir, bueno, si hay mucha gente que está a favor de la posición argentina, bueno, ¿cuál sería el problema de eso, no? Pero creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se le está diciendo a la gente que finalmente, en este caso, su apoyo mayoritario a una postura en realidad es incorrecta? Y después, para preguntarle a Jorge, el gobierno y el Estado argentino ha tenido una postura crítica tanto hacia el juez Griesa como hacia, diría yo, hacia la justicia en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la postura que tiene el gobierno en este caso frente a el accionar que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en relación a la causa de los fondos buitre? Bueno, por lo menos claramente se ha desentendido del caso, ha invocado una supuesta independencia del Poder Judicial. Esta supuesta independencia nos hace acordar muy bien a muchos jueces en la justicia argentina. Son independientes de la voluntad del pueblo, del poder político, pero nunca jamás son independientemente de las corporaciones que a su vez lo agradan, lo atacan o eventualmente le pagan. Por esto es así. Creo que nosotros tenemos una clara opinión crítica en este sentido. Y aparte porque también se teje un discurso desde el lado opositor asociando a que la República Argentina está aislado del mundo. En realidad, lo que hace la República Argentina es aislarse de los grupos minúsculos que son los usureros internacionales, son los que le roban la plata a los pueblos, son los que generan condicionamientos para el crecimiento de la calidad de vida de los pueblos. A esos grupos minúsculos nos oponemos y de eso realmente queremos estar lo más lejos posible, pero lo más lejos posible, eso no tenemos ninguna duda. Entonces, cuando la República Argentina logra 124 votos en la Asamblea de las Naciones Unidas, con el objeto de establecer una conferencia para la convocatoria de una convención, para establecer un proceso de reestructuración de deuda voluntaria de los países, o sea, regular la reestructuración de deuda soberana para impedir la acción en este tipo de casos, la verdad es que logra un consenso extraordinario, o lo mismo que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o lo que la Presidenta de la Nación recoge como apoyo de los líderes a nivel mundial. Pero la verdad es que nosotros hemos observado claramente que Estados Unidos ha tenido una posición permanentemente dubitativa, o por lo menos ha convalidado fácticamente a estos grupos. Por una razón muy sencilla, porque si bien
expuso respecto a que este accionar tendría consecuencias de carácter sistémico, no ha sido enfático a la hora de actuar. Y esto es lo que se observa, una especie de doble discurso. Por un lado decimos una cosa y por otro lado decimos que no podemos actuar por otros intereses. Y la verdad es que eso llama la atención. Y nosotros hemos puesto esto con mucho énfasis, se lo hemos transmitido claramente al gobierno y entendemos claramente que esa es la posición que nosotros tenemos que defender, porque la verdad es que no es posible que el fallo de un juez pretenda fulminar el 92,4% de adhesión que tuvo la República Argentina por parte de los bonistas que voluntariamente accedieron al canje. Ustedes se acuerdan lo que decían el 30 de junio en adelante, que el mundo se caía y que la Argentina se caía a pedazos. Pero Argentina es un país que ha logrado múltiples acuerdos. Tenemos acuerdo estratégico de carácter integral con la República Popular China, hemos avanzado en acuerdos con otros países del mundo como Rusia, India, estamos avanzando claramente en estrategias de financiamiento desde el punto de vista de inversión directa y a su vez también de obras de infraestructura que son estratégicas para el país. Por lo tanto, Argentina tiene desde esa perspectiva una posición que es absolutamente soberana y eso es muy importante que se sostenga y se mantenga. Porque esta operación, por ejemplo, que hace hoy el diario Clarín en su tapa, en realidad es parte de la misma operación que hacen desde los fondos buitre que juegan a tres bandas, en los credit default swap, en la tenencia de bonos reestructurados o en la ejecución de la sentencia, o también con los bancos de inversión, que en todo el tiempo están trabajando sobre la cotización de títulos públicos y determinados tipos y todos los instrumentos de renta fija. Entonces, claramente es azuzar con operaciones a través de grupos mediáticos a los efectos de manipular el precio. Y por eso creo que la República Argentina también ha hecho, a través de la Comisión Nacional de Valores, la correspondiente presentación en New York, porque entendemos que esta manipulación en la cotización de títulos públicos es parte de una estrategia permanente en contra de la República Argentina y son o constituyen ataques especulativos, lo mismo que después del resultado de Dilma Rousseff en Brasil, ataques especulativos en las bolsas en Brasil. Entonces, yo creo que eso es un tema que es muy importante que los líderes del mundo tengan una clara percepción, porque si no, son empleados de estos grupos financieros concentrados. Creo que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha expresado con mucha contundencia lo que significa defender la condición de país soberano. Seguro, además, convengamos que la fantasía de la autonomía de la justicia norteamericana desde la Segunda Guerra para aquí ha tenido tanta charanga hollywoodense que es un poco infantil soportarlo. Mariana, sí, que me parece que es un detalle a detenerse el nombre de esta mujer, porque no es una funcionaria cualquiera. La pusieron a desclasificar documentos y según lo que todo indica es porque el matrimonio Clinton está especialmente preocupado por la documentación que podría llegar a aparecer respecto de la actuación de Clinton cuando era presidente en la guerra de los Balcanes, teniendo en cuenta que además Hillary Clinton está preparándose para ser candidata. Y digo que no es una persona cualquiera porque hay una senadora estadounidense, se llama Elizabeth Warren, que es el cuco de los Clinton porque es una mujer más de izquierda, digamos, y lo que viene sistemáticamente diciendo es que hace 30 años que en los Estados Unidos no se le pone el cascabel al gato del sistema financiero. O sea, quiero decir, quien enfrenta y tiene las posibilidades de ser la candidata que podría ganarle a Hillary Clinton en las internas del Partido Demócrata es justamente una senadora que tiene un discurso que va en línea con lo que la Argentina viene planteando respecto de los fondos buitres. O sea, no es una movida casual, ni el nombre que la presidenta llama la atención en esta carta, no es un nombre cualquiera. Y en ese sentido quería preguntarle si había habido alguna respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos, si debería haberla en términos protocolares y de relaciones exteriores, no lo sé. Y si no hay, bueno, ¿qué se hace o simplemente se mantiene ese silencio? No sé cómo funciona eso. Sí, no ha habido respuesta formal todavía, pero es prematuro aún. Pero también no es menos cierto que no ha habido respuesta respecto a la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por lo menos en la cuestión atinente a la vía pacífica para la solución de controversias, que forma parte de una política exterior y de una agenda
de política exterior en la relación bilateral de ambos países. Pero podría llegar una respuesta al presidente Obama perfectamente. Podría. Sí, más que indiferencia es cautela por ahora, digamos, pero bueno, hay que esperar cosas de eso finalmente. De todos modos, convengamos que la famosa grieta de la que tanto se habla parece que se ha corrido a un costado, porque las encuestas generan algunos roces entre Clarín y, bueno, sus aliados, empleados, cofrades, como ustedes quieran llamarlo. Vamos al informe, aquí lo seguimos dialogando en 678. Internas en la oposición. Los retos de Clarín a sus representantes faunistas. La situación de las encuestas incrementan las tensiones en el arco opositor. El 40% de imagen positiva de Cristina Kirchner. ¿Por qué Cristina tiene 40%? Esto le iba a preguntar. Y bueno, Cristina tiene 40% porque ante todo es el fenómeno de liderazgo político más fuerte de la Argentina. Tiene un desempeño y un liderazgo político muy marcado, y el kirchnerismo ha manejado la agenda política de este país desde hace 12 años. Notable. Y de alguna manera la oposición y también los periodistas, analistas, somos comentaristas del kirchnerismo. El riesgo es que la oposición lo sea, porque no es nuestro trabajo. Sí, por cierto, pero quiero decir, también podríamos ser comentaristas de algunos logros de la oposición. Lo que pasa es que... Es que no hay. La oposición está... Hace un año que está en la luna de Valencia. La oposición está... Hace un año que están en la luna de Valencia. Llamado a la solidaridad. Se necesita que la oposición se despierte. Muchas gracias. Se necesita que la oposición se despierte. Muchas gracias. Mauricio y Sergio tienen que ser una misma cosa y Sergio y Mauricio tienen que juntarse. ¿Vos crees que tienen que juntarse, si no, peligrosamente para la oposición el kirchnerismo puede reelegir? Y sí, te ganan por goleada en todas. Hace unos días los retos clarinistas tuvieron su clímax con este diálogo. Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Porque ¿saben qué? Macri, Scioli, Massa, Altamira, Wiener, Carrió, etcétera, no sirven para una mierda. Jorge, yo te voy a decir, a mí me molestó que vos digas que yo soy una bosta. Porque yo no dije que vos sos una bosta. De hace 3 meses que vengo diciendo vienen de nuevo por ustedes. TN a 2 voces. Los llamé a los directivos de Clarín. Los llamé a las personas de La Nación. Le dije, vienen por ustedes, articulemos una estrategia. Y nadie me escuchó. Entonces yo estoy en terapia intensiva, operando como puedo. Muchos estamos operando como podemos. Cuando uno lee los diarios, y te lo voy a decir, y uno escucha las noticias, y el candidato es Massa para todos los medios, en la propia Radio Mitre, el candidato es un candidato que no puede explicar el dinero de su campaña que viene del narco. ¿Qué querés que haga yo? Vamos a preguntarle al Grupo Clarín por qué apoya a Massa. Y yo lo digo porque los voy a seguir defendiendo. ¿Cuál es la alternativa para el 2015? Y la alternativa se está construyendo con enormes dificultades por imbecilidad. La alternativa se está construyendo con enormes dificultades por imbecilidad. ¿Y quiénes forman parte de la imbecilidad? Muchos de UNEN forman parte de la construcción, algunos de UNEN de la imbecilidad. Uno ve lo que sucede en UNEN, que fue la experiencia más interesante de las internas del año pasado. Y hoy está al borde de la destrucción. Es decir, hoy hay toda una situación de discusión si me saco una foto con fulano o mengano, con lo que por lo menos en cuanto a lo que trasciende una falta de capacidad para construir algo común. Es decir, una falta hasta de estrategia, lo cual a mucha de la gente la desorienta y dice, si estos tienen estos problemas ahora que no son poder, el día que tengan poder se matan. Hasta el momento parecen estar juntos y revueltos. No, hay debate. Lo que pasa es que tenemos que darnos... Hay debate, creo que se nota que hay mucho debate. Creo que la calidad del debate, la calidad del debate tiene que ser otra. Hay enfado, yo no me junto con este y el otro, mirá, se sacó la foto y mirá lo que es lo peor. Eso abunda, el debate no. A mí me parece que en esa construcción nadie puede arrogarse, como es una construcción colectiva, la potestad de interpretar todo uno. No lo puede hacer Pino Solanas. Claro. Tampoco lo puede hacer Carrió, pero yo entiendo la reacción de Carrió cuando alguien pone, sin tener esa potestad, límites en un montón de cuestiones. Porque lo de Lilita fue horrible, la verdad, yo no hablé con ella, ella habla poco conmigo, fue horrible lo que hizo. Quiero contestar en este programa y en este canal a Nelson Castro, que ha dicho, Lilita hace cosas horribles. Es cierto, yo no soy perfecta, porque los que no son perfectos, los que son perfectos no se animan a luchar. Ahora, si ustedes prefieren los cobardes, entonces díganlo. La oposición parece estar en muchos casos en la luna de Valencia. No sé qué más le hace falta a la oposición para darse cuenta que sin esos acuerdos, cualquiera de la oposición
tendrá altas probabilidades de fracaso. Luego del reto, Lustó le daba la razón a Castro. Declaraciones de Martín Lustó al diario La Nación de hoy. Nos falta claridad en UNEN. Hasta ahora no tenemos propuestas. ¿Cuál es su balance de los primeros meses del Frente UNEN? Me parece que por ahora no cumplió con el rol que para mí debería tener. No estamos diciendo qué es lo que representamos. Hasta ahora no tenemos propuestas. Con respecto a este espacio, ¿Morales es de este espacio? Así de intolerante se mostraba el jujeño. Hablamos ya con la renuncia de Raúl Zaffaroni en mano. ¿Qué van a hacer? No creemos que sea la oportunidad para buscar consensos. Creemos que los consensos para integrar los miembros que faltan para integrar la Corte se tienen que dar con el nuevo gobierno. A ver, Morales, digo para no confundir, es imposible el nombramiento de un nuevo ministro de la Corte si no hay una mayoría en la cual acompañe la oposición. Sí. No lo puede imponer el gobierno independientemente de que lo pueda proponer. Sí, pero tenemos una definición de que con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. Con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. Lo que necesita el país en términos de recuperar el diálogo, terminar con la intolerancia. Me parece que tiene que imperar el diálogo, la cordura, también de la oposición. Con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. Uno diría, a confesión de partes, relevo de pruebas, pero tantas veces ya que es demasiado. Lo único evidente es que lo que une a la oposición es el espanto ante cualquier forma de kirchnerismo, ¿no? No, por supuesto, pero aparte lo que me parece que es importante, esta teoría del consensualismo extremo que pretenden urdir determinado tipo de sectores en el país. Pareciera que una democracia no tiene tensión y que pareciera que no existen intereses contrapuestos. Entonces, para garantizar el bienestar de la mayoría, obviamente una minoría siempre entra en tensión, tanto para la inclusión social como para la redistribución del ingreso. Por lo tanto, muchos hablan de la pobreza y la exclusión, pero no se animan a tomar decisiones estratégicas para resolver sus problemas. Pero quisiera hacer algunos comentarios básicos. Primero, la cuestión de Morales y sus consideraciones respecto al miembro de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, con la renuncia del juez Zaffaroni, como ustedes saben, por iniciativa de la entonces senadora nacional, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó la sanción de una ley para reducir los miembros de la Corte a 5. Definitivamente, el presidente Néstor Kirchner, en su oportunidad, lideró una transformación estructural en el proceso de designación de los jueces, el decreto 222 del año 2003. Establecía claramente un plazo, que creo que era del 30 días, para efectivamente la convocatoria cuando se presentaba la vacante correspondiente. Entonces, esto implicaba una audiencia pública, la exposición pública de las declaraciones juradas de los jueces, con sus respectivos antecedentes académicos y los procesos de observaciones que podrían tener por parte de personas físicas y o jurídicas, entidades no gubernamentales, etc. Yo he participado precisamente con mi voto como senador en la designación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de un procedimiento claro y transparente, que es absolutamente indubitable. El mismo decreto establecía que debería contemplar género, especialidad, y en ese sentido nos parecía, y también procedencia de carácter federal. Y esto fue lo que animó a la conformación de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido un esquema fundamental en el proceso de liderazgo y calidad institucional impulsado en este periodo. Pero la verdad es que, por un lado, la Corte Suprema de Justicia debe funcionar con 5 miembros. Y el Poder Ejecutivo debe propiciar la designación del miembro cuando se produce la vacante correspondiente. Y lo hace en el marco del decreto 222 del año 2003. Por tanto, la estrategia de la oposición es una estrategia finalmente contraria a lo que ellos mismos pregonan. Y a su vez hay una cuestión que es muy importante remarcar. El Poder Judicial de la Nación recibe hoy el máximo presupuesto de la historia. A su vez, tiene una política salarial de carácter diferencial, porque yo he observado las operaciones de entre el jueves y el viernes respecto a una decisión administrativa para la transferencia de recursos. Acumulan fondos, perciben
la tasa de justicia correspondiente, la concentra en el Poder Judicial y pretende que el Poder Judicial financie el déficit que tiene el Consejo de la Magistratura para funcionar. Entonces esto va a ser motivo de una discusión importante. Como es también motivo de una discusión importante es cómo desde los medios opositores y desde la oposición han atacado sistemáticamente al gobierno respecto a cuestiones trascendentales. Vergüenza debería dar respecto al tema del Código Civil y Comercial, una reforma estructural en la Argentina. El Código Procesal Penal, todo el tiempo se opone. El tema de la Ley de Argentina Digital, una iniciativa extraordinariamente importante porque definitivamente reemplaza la Ley 19.798, de más de 40 años de vigencia. Es importante remarcar cuando se plantea por qué hoy se instrumentan iniciativas de esta naturaleza, por qué hoy y por qué ahora. Y es importante reconocer lo siguiente, nunca antes en la historia argentina ha habido tanta inversión por parte del Estado para generar accesibilidad de carácter universal a servicios de telecomunicaciones y de informática y comunicaciones. Ejemplo, 4,5 millones eran los teléfonos celulares activos en el año 2003, hoy 45, son 62 millones de aparatos. Segunda cuestión, tenemos más de 30.000 kilómetros de fibra óptica ya extendida, sobre un programa de 63.000 con última milla de acá al año 2015. En tercer lugar, Argentina está entre los 8 primeros países del mundo que tiene tecnología satelital. Tiene el satélite ARSAT-1 en proceso de construcción ARSAT-2. Por lo tanto, para establecer una estrategia de esta naturaleza para construir una Argentina digital, se necesitaba fibra óptica, o sea, plataforma digital de fibra óptica y satélite, para llegar a todos con la misma calidad. ¿Qué hacen estos grupos monopólicos? Realmente lo que repudian es solamente una cuestión, repudian la competencia. O sea, acá yo cuando iba todos, como he ido en virtud del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, todos los meses en cada cámara en forma alternativa, sistemáticamente se plantea ahí para cuándo la declaración de servicio público del sistema de tecnología informática y de comunicaciones. Entonces nosotros a través de esta iniciativa legislativa tenemos servicio público en competencia. Por lo tanto es un avance cualitativo espectacular. Segundo, no va a haber más larga distancia después de esta ley. Tercero, el tema de utilizar la plataforma digital precisamente para establecer un mecanismo regulatorio desde el punto de vista de precios, pero a su vez una separación muy clara, y esto es muy importante, respecto a la neutralidad de las redes. O sea, claramente la separación entre transporte y contenidos. Y es un mecanismo que va a estar claramente asociado a la universalización de servicios de buena calidad en todos los lugares. Por una razón muy sencilla. Quien me está observando ahora en el interior sabe lo que digo. Las empresas les interesa la crema del negocio, o sea, la concentración. No es lo mismo tener fibra óptica en una manzana con 40 edificios en donde distribuyen mucho más eficientemente sus costos fijos que extenderlo a distintas localidades del país. Por tanto, lo que hacen es dar los mejores precios y la mejor competencia en donde está concentrada la demanda, y en el resto, si te he visto no me acuerdo. Compensar incluso. Claro, primero le cobra más caro, segundo la calidad de servicio es peor. Entonces tratan de hacer permanentemente la diferenciación entre una Argentina federal y una Argentina de primera y de segunda. Este sistema es federal, es de acceso universal y es precisamente garantía de buena calidad. Y lo mismo que el tema de la velocidad de transmisión, con una regulación adecuada en el tema, lo mismo que el tema de la inviolabilidad de los correos electrónicos, que es un tema importante, porque es la inviolabilidad de la correspondencia, a la vieja usanza, ahora también el tema de la inviolabilidad de correo electrónico. Entonces, creo que es muy importante esta iniciativa desde el punto de vista de la construcción verdaderamente de la Argentina digital. Y creo que lo que es necesario reconocer es que la Presidenta de la Nación genera un liderazgo extraordinario en el sentido de tener una agenda muy dinámica, muy activa en términos de obras, realizaciones y también de agenda legislativa. Lo hemos visto en la reforma de la ley 17.319 de hidrocarburos, lo hemos visto en el tema de presupuesto, lo vemos claramente en la ley de pago soberano, lo hemos observado en esta ley de Argentina Digital y lo veremos siempre con una impronta de gobierno y de acción permanente y sistemática. Y creo que esto es plenamente reconocido
por el pueblo argentino. Además, la declaración de Morales acerca de ningún tipo de consenso, que no es elocuente. Señor director de la revista Horizontes del Sur, Edgardo Moca. Bueno, no, justamente de la cuestión del planteo de Morales, a eso me quería referir, porque en el otro bloque se habló de usos políticos, ¿no? El gobierno usa políticamente, es decir, politiza, como si estuviera mal politizar un conflicto que hace a la soberanía y a la dignidad nacional. Y por otro lado están haciendo un uso político en el otro sentido, en el peor sentido, porque la ley dice que la Corte Suprema tiene que tener 5 miembros. Entonces, en aras de una táctica, subordinan un principio legal que hace a uno de los 3 poderes de la justicia a una táctica circunstancial de la política. Entonces, a mí me parece que hay cierto clima de confusión en la oposición, porque finalmente también en el otro bloque se hablaba de la interpretación mediática. La interpretación mediática de la cuestión del conflicto con Estados Unidos. El mundo es como es una especie de pregunta, dice Poliana. ¿Te crees que al mundo lo vas a cambiar vos? Entonces, eso es terrible porque lo que se está haciendo es proponiendo que todos trabajemos para que el mundo siga siendo así y peor, para que los buitres sigan siendo eso y con más poder. Entonces, me parece que estamos en un momento del debate político interesantísimo. Pero aparte, pareciera ser de que el sistema financiero es intocable y gobierna a través de aláteres en todos los lugares. Y a su vez es lo mismo que la polémica que tenemos con el Diario de la Nación respecto a que no paga los impuestos. Claro. Entonces hay una Corte Suprema de Justicia que genuflexa a los intereses de un diario precisamente para que le diga, bueno, usted todo lo que significa intereses resarcitorios no los va a pagar, está congelado y ahora lo tienen que resolver en la cuestión de fondo. Pero sí se advierte distribución de dividendos o adquisición de dólares con las utilidades obtenidas. Por un lado. Y por el otro lado, otro medio que dice hay un ataque sistemático del gobierno porque simplemente le dice usted tiene que cumplir con la ley. La ley se llama 26.522, no haga trampa y el plan de adecuación debe ser de esta manera. Ahora, claramente es por un problema de interpretación de los intereses del país. La verdad es que un grupo económico que tiene cuentas en Nueva Zelanda, que tiene cuentas en Panamá, que tiene cuentas en Estados Unidos, verdaderamente defiende el interés nacional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en vez de diseminar sus cuentas en todo el mundo, por qué no las tienen de un modo transparente aquí? Te puede responder que son internacionalistas y proletarios. No, por eso, pero digo, ese es un tema que es objetivo, digamos. Yo creo que es un tema de cómo actúan muchos grupos económicos, financieros, mediáticos, concentrados, que pretenden que su verdad sea impuesta. Y entonces es la gran discusión en el mundo. Democracia versus corporaciones. O uno, digamos, porque esto es lo que se advierte claramente en Argentina hoy. El arco opositor está claramente alineado como empleado de las corporaciones, pero pruebas al canto. La verdad es que a confesión de parte es relevo de prueba. Uno no tiene que hacer ninguna consideración objetiva, simplemente lo que ocurre. Ahora, la democracia es definitivamente tiene la necesidad de que los líderes elegidos por la voluntad del pueblo respondan a la voluntad del pueblo. Y esta es una gran contradicción en la Argentina. Por eso, cuando algunos hablan de diálogo, consenso, etcétera, etcétera, están ocultando otros intereses, en el sentido de, están diciendo, mire, usted puede discutir todo lo que quiera, pero los intereses son estos y usted no puede pelear o luchar contra estos intereses. Y esta es la verdad. Pretenden definitivamente encuadrar la discusión por fuera de esa gran contradicción que hay entre los intereses del pueblo y los intereses de las corporaciones. Absolutamente. Las cosas claras aquí en 678. Vamos a un corte y ya volvemos con el jefe de gabinete del ministro, Jorge Capitanich. Disfruta el día que esta noche se va, tal vez mañana no puedan regresar. ¿Qué esperas para salir?